Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrinos y pichurrinas? Venga, que nos vamos a ninguna parte. Aquí os quiero ver yo con la suscripción, que es gratis, con el like, que es gratis, la activación de campanilla, que es gratis, y los comentarios, que también son gratis. Luego ya, si queréis haceros miembros y Patreon del canal, es cosa vuestra, pero estáis tardando. También os recuerdo que tenéis el libro La alquimia del perfume, que como estamos en Navidad, Reyes y todo eso, es el regalo perfecto para que quedéis como unos majarajás, escrito por el Orgaz. Por supuesto, yo voy a estar ahí leyendo, vais a estar leyendo y yo voy a estar con vosotros ahí acompañando, porque está escrito de esa forma el libro. Bueno, y vais a aprender muchas cosas, o a desaprender lo aprendido, quién sabe. Bueno, vamos con esta Insurrection 2 Wild de Rayane. Creo que lo he dicho bien. Y si no lo he dicho bien, me da igual. Estos nombres son todos muy largos. Y yo no tengo cabeza para memorizar tanto. Tanto como las notas que van en bloque. Tabaco, tonka, miel, especias, tonka y maderas, todo junto. ¿Me he dejado alguna? Pues seguramente. Pero como voy a ir haciendo luego un desglose tranquilamente a la fragancia, vamos a triunfar como la Coca-Cola. Vamos a ver, este perfume huele rico, ¿no? Lo siguiente. Clonazo de Amen Pure Havana, de Mugler, año 2013. Ojo, porque nos olvidamos de que Naxos es del 2015. Así que, non. Porque este perfume además es del año 2013. No es del 2015, cuando fue creado. Así que hay que dejar las cosas en contexto. Es decir, si se tiene que parecer a algo, se parece al Pure Havana de Mugler, que no a Naxos, que es posterior a estos dos encima. Con lo cual, Naxos, ¿a qué se parece? Porque Amen Pure Havana está descontinuado. Así que Naxos ha clavado un clon. Es decir, Serhoff. ¡Uy, Dios mío, Serhoff! ¿Dónde has caído? ¿Dónde hemos caído, Serhoff? ¿Dónde? ¿Dónde estamos llegando? ¿Dónde hemos llegado, Serhoff? Hijo. Bueno. ¡Ay, Naxos! Pues si estaba el Mugler antes, hijo mío de mi vida, amor hermoso. Venga, vamos a tener una fragancia de 2 metros de estela de proyección durante aproximadamente 1 hora. Se retrae y a mí, en lo personal, francamente, sí que me dura unas 8 horas. Que no es nada desdeñable. Ojito, cuidado, que 8 horas en mí es un milagro, entre otras cosas porque yo antes ya me estoy duchando. O sea, pero así de claro que lo digo. Yo antes ya me estoy duchando. O sea que a mí 8 horas es para mí perfecto. Va a haber gente que lo supere, por supuesto, porque encima tenemos el aporte de la ropa y no hace falta reaplicar, ¿eh? Y me encanta porque, a pesar de tener esos toques de miel, se mantiene balsámico, es fresco, es chispeante y está todo el tiempo ahí, venga que vamos, que nos vamos. Me encanta. Los tonos cítricos de la salida son súper vivos, muy vivos, muy vivos. O sea, es que es para una oda a la alegría. Luego, efectivamente, la fragancia va madurando y va cogiendo todas las texturas dulces que nos presenta con respecto a lo que es la miel, la vainilla, y luego ya entrando más ese cacao, que no es tan... es un cacao intermedio, no es ni amargo, ni está mezclado con leche, con toques lactónicos, nada de esto. Es más allá de un híbrido, pero un híbrido maravilloso. Las especias añadidas hacen chisporrotear la fragancia por todos lados. Eso más aparte, esos toques que son como balsámicos, son de apertura. No pica en nariz tampoco la fragancia, o sea que está fenomenal en ese sentido y no tiene alcoholes que te emborrachan en la salida haciendo pensar que te estás echando una porquería porque dices, Dios mío, mira cómo está cargado esto de alcoholes. Pues no, esto está de Rayen, o como se llame la empresa, está fenomenal. Bueno, en la caja de descripción pondré de quiénes son, porque, bueno, el título, porque esto está muy bien hecho, muy clavaete, y es un gustazo, viste muchísimo, y vamos a ir nosotros los tíos encantados de la vida. Y creo que estas incluso tienen matices que son muy de mujeres, así que una chica... tenerlo presente porque esto huele muy rico, chicas, ¿eh? Aunque no dejo de, evidentemente, de visualizarlo como un perfume masculino, porque es que yo lo visualizo así. Rayane, que son el Rayane del primer piso. Bueno, pues ahí, los Rayanes son los que hacen esto. Muy bien. Fenomenal.
Chicos, ¿cuándo ponerlo? Completísimamente versátil. Aquí no se atranca. Vamos para adelante como los de Alicante. Mañana, tarde y noche. Me da igual si es primavera, otoño, invierno. Esto es un gustazo. Fijaros, estoy emocionado. Ya lo estoy machacando, lo estoy estrujando, pero es porque me encanta. Me encanta. Baratico también. Vale, nada. Muy barato, muy barato, muy barato. Quien no se haga con esto, ay, Dios mío, es un desgraciado de la vida. Que lo necesitáis con vosotros. Y encima le pueden dar por saco al Naxos, que vino después, y Rayane Wild. Estaba antes. Insurrection 2 Wild. Brutal. Bodas, bautizos, comuniones, BBCs, perfecto. Atacarle sin miedo. Me da igual. Lo puede utilizar hasta un novio tranquilísimamente bien, que va a ir impecable. Pero impecable. Y encima, por nada de dinero. Por nada. Baratísimo. De verdad, es que no sé, son 12, 13 euros, 14. Y luego lo subirán de precios. Que aquí ya nos conocemos. Impecable. Impecable, chicos. Si os casáis con esto, tenéis mi aprobación. Total y absoluta. Fijad lo que estoy diciendo. Si os casáis con el Rayane, o como se diga, con el Wild Insurrection Dust, vais a ir, vamos. Perfecto, si es que no hay nada más que decir. Es que no hay nada más que decir. Es una fragancia que me vuelve todo loco, que me encanta, que es súper disfrutona y que es que estáis tardando. Es probarla antes, ¿vale? Porque yo estoy aquí metiendo hype, ¿eh? Cuidado que yo no me llevo ni un céntimo, ¿eh? Gracias, Sore, por haberme mandado también la fragancia, porque ahora me voy a comprar 4 botellas, por lo menos. Es que está muy rica, ¿eh? Y Naxos está presentada en el canal, yo la he tenido y os puedo garantizar que hay determinado parecido con Naxos. No es igual, porque no es igual, pero esto es más el Mugler que en otra cosa, ¿vale? Es que es muy Mugler, es muy el Mugler. Pero es que es tan rica, chicos, es que va a ser una pena que os perdáis este perfume porque es que es riquísimo. Riquísimo. Estamos hablando de otro nivel. Además es una cosa que te activa. Es que es un perfume que te activa. Es un perfume que te llena de vida. Es un perfume que es sumamente atractivo y con el cual vais a recibir un montonazo de halagos. Es que os van a comer el cuello. De verdad. Si hay confianza y esas cosas. Pero qué cosa más bonita y más bien hecha. No os penséis que empacha con las mieles. No os penséis que empacha con las mieles. De verdad, no es empachoso. Es todo lo contrario, está hecho de una forma que hace que toda la composición sea muy viva. No os hagáis la idea de algo machacante, que aplasta, te revuelve el estómago, porque no va por ahí ni por asomo. Por eso digo, una chica se lo podría poner y además triunfaría. Una chica se lo podría poner y triunfaría porque es que además es muy elegante. Aquí sí que un traje lo viste. Y te viste el traje. Y te lo viste todo. Sirve de sport. Sirve para el after gym. Es que es un gran versátil. Es una pena que Mugler, es decir, entiendo ya que Clarins, cuando era de Clarins, que ya estaba quitado, cuando era de Clarins, y L'Oreal no hayan seguido con el Pew Havana, porque es que es un gustazo. Es que cuando te quitan algo así, yo entiendo el mosqueo de los clientes. Porque dices, pero bueno, vamos a ver. Me estás quitando mi perfume para meter, vete a saber qué. De verdad, en serio. No, es que era una edición limitada. Pero edición limitada. Si esto está buenísimo, ¿cómo lo vas a quitar de en medio? ¿Para qué? Para que luego venga una perfumería nicho, una empresa de perfumería nicho y te lo saque, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. En fin, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Un perfumico más que conocemos gracias a Soren. Y siempre agradecido. Sabéis que ha habido gente que no le ha gustado esto, pues un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña. Ahí todo el mundo amontonado. Y escuchadme, lo del principio. La suscripción es gratis, la activación de campanita es gratis, los likes son gratis, todo es gratis, salvo si decidís haceros Patreon o miembros del canal. Ya, vosotros decidís qué hacer con vuestras tarjetas y vuestras cuentas bancarias. Yo os invito. Y también, como estamos en Navidades, hay que aprovechar y os digo que, chiquitines, que mejor regalo que la alquimia del perfume. Darle ahí, que además no sé lo que vale. O sea, es mi libro. Yo no lo vendo. Lo vende la empresa, la editorial. ¿En dónde? En el Corte Inglés, en el Amazon, en la FNAC, donde queráis. Está disponible aún.
señores míos, señoras mías, siempre agradecido a Occidesen, mis críos y mis crías. Pichurrines y pichurrinas, que se me olvidaba.